Bienvenidos a Delicioso Cocinando con Sazón. Mi nombre es Julieta. En este video vamos a hacer un espagueti verde con chile poblano, que nos va a quedar súper cremoso y muy delicioso. Los ingredientes para esta receta van a ser medio kilo de pasta, que es equivalente a 1 libra, 3 chiles poblanos o para rellenar ya lavados, 2 tazas de leche entera, una lata de leche evaporada, una lata de media crema, de 4 a 6 cucharas de mantequilla, un cuarto de cebolla, un manojito de cilantro, una cuchara de consomate sabor a pollo, 2 dientes de ajo ya pelados, un chorrito de aceite y sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer es vamos a poner en un sartén o en un comal los chiles poblanos a quemar a fuego medio para poder quitarles todo el pellejito y que se cosan un poco antes de licuarlos para nuestra salsa verde. Aquí ya se están cociendo nuestros chiles, los volteamos para que de todos lados se quemen igual. Como se vayan quemando nuestros chiles, si vemos que ya están listos, que ya están de todos lados quemados, mira, si te fijas va a ser muy fácil quitarles el pellejito. Cuando ya esté listo uno, agarramos una bolsa de plástico y lo vamos a poner en la bolsa y la cerramos. Esto va a hacer que sude y que sea más fácil quitarle el pellejo. Ya está listo otro de nuestros chiles. Voy a hacer lo mismo. Lo he estado volteando para que se queme todos lados. Abro mi bolsa y lo echo para que empiece a sudar y cierro la bolsa. Aquí ya tengo listos y un poco ya enfriados los chiles. Los vamos a sacar. Lo que vamos a hacer es empezar a pelarlos. Si te fijas, es fácil irles quitando el pellejo porque ya estuvieron sudando en la bolsa. Vamos a hacer con los tres lo mismo. Les vamos a quitar todo el pellejito, que no le quede, porque a veces es un poquito desagradable cuando te estás comiendo la pasta sentir los pellejitos en la boca. Cuando les hayas quitado todo el pellejo, lo que vas a hacer, lo vas a abrir. Vas a quitar esta parte de aquí. Vas a abrirlo y para que no pique, vas a quitarle todas las semillas y las venitas estas. Estas venitas son las que hacen que pique el chile. Se las quitas, lo cortas en varios pedazos, quitas toda la semilla y lo vas a reservar. Así vas a hacer lo mismo con tus 3 chiles. Aquí ya tenemos nuestros chiles listos para cuando hagamos nuestra salsa verde. El agua que vamos a usar para hervir la pasta ya está hirviendo. Le eché una cuchara de sal, el chorrito de aceite y ahora vamos a echar la pasta. La agregamos y tratamos de que se cubra con el agua y vamos a esperar de 8 a 10 minutos o a que la pasta esté al dente. Cuando tengas tu pasta en el agua caliente, sepárala con tu cuchara. De todas maneras, el aceite lo que va a hacer es que no se pegue entre sí. La pasta ya casi está lista. Ya pasaron unos 5 minutos. Puedes checarla de todas maneras. Si tú agarras un pedacito de pasta
y lo partes a la mitad y tú notas que todavía tiene un poquito de blanco en medio, quiere decir que todavía le falta un poquito. En este caso le falta un poco, la voy a dejar unos 3 minutos más. Aquí nuestra pasta ya está lista. Lo que vamos a hacer es la vamos a sacar del fuego y la vamos a drenar para quitarle el agua que sobró. Voy a drenar mi pasta. La voy a poner en un refractario, ya que cuando le quitemos el exceso de agua, y vamos a reservar. Para la crema de nuestro espagueti verde lo que vamos a hacer, vamos a poner en la licuadora los 2 tazas de leche entera, la latita de media crema, la leche evaporada, los chiles que ya teníamos pelados y sin el pellejito, sin la piel, el cuarto de cebolla, el manojito de cilantro, el consomate de sabor a pollo y los 2 dientes de ajo. Y vamos a licuar por aproximadamente 2 minutos. Así es como queda nuestra crema ya molida en la licuadora. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a la estufa para empezar a guisarla con la mantequilla que dejamos. Para la crema vamos a poner en un sartén a fuego medio la mantequilla que nos quedó. Esperamos a que se nos derrita un poco. Una vez ya derretida, vamos a agregar la crema que teníamos ya molida en la licuadora y vamos a hervirla. Cuando eche el hervor la leche le vamos a bajar y vamos a dejarla cocer hasta que se vea como cremosa, lista para echársela a la pasta. La dejamos hervir, cuidándola de que no se nos vaya a tirar, porque como tiene leche y la leche tiende a subir la espuma cuando se calienta, necesitamos estarla cuidando. Aquí la crema ya soltó su hervor la leche. Le podemos bajar un poquito al calor de la estufa. Y lo que vamos a hacer es dejar que se espese un poquito más, según el gusto de cada persona. A mí me gusta que quede un poquito aguada porque cuando nosotros agregamos nuestra pasta, la pasta tiende a absorber el agua de la crema. Y entonces si pasan 2-3 horas antes de servirla, está muy seca. Entonces si yo dejo esto caldudito, cuando yo ponga mi pasta y si me tardo en servirla, de todas maneras se va a sentir muy cremosa. La crema ya está lista, está espesita, huele bien rico aquí. La voy a apagar. Voy a empezar a agregar nuestra pasta. Y voy a mezclar con la crema. Esto ya va a estar listo para servirse. Huele súper rico, se ve muy bien. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Vamos a probar nuestro espagueti verde con chile poblano. Se ve muy rico, huele delicioso. Miren, lo que vamos a hacer es probarlo. Está bien rico.
Espero que en su casa lo hagan, lo compartan en estas fiestas, en una reunión mexicana, con sus amigos, con sus hijos. Los espero en el próximo video para cocinar algo delicioso.